Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. A través de su radio actual 107.1 del FM. Estamos, como todos los días, en su programa Al Descubierto, un programa creado para que ustedes participen, un programa creado para brindarles información, herramientas adecuadas para que ustedes, dentro de su análisis, puedan sacar conclusiones y ejercer ese derecho a expresarse, a opinar de una manera todavía más fundamentada. El día de hoy decidimos hablar acerca de homicidios en nuestro país, y esto porque a lo largo o en los últimos días se han presentado una gran cantidad de homicidios, y no cualquier tipo de homicidios, homicidios violentos, homicidios que han llamado la atención mucho de la ciudadanía. Y esto, a pesar de que estamos acostumbrados lamentablemente a este tipo de situaciones, llama la atención que en los primeros días del año 2021, en el marco de una pandemia donde poco a poco se liberan las restricciones, este tipo de manifestaciones, este tipo de fenómenos sociales, criminales, salga a la luz todavía con más fuerza. Para hablar un poco del tema de los homicidios, de los asesinatos, de qué está pasando en Costa Rica los primeros días del 2021, tenemos como invitado vía telefónica a nuestro amigo el señor Roberto Chávez. Él es docente, instructor del Centro de Formación en Criminología y Seguridad, y va a realizar un breve análisis según su perspectiva, según su experiencia, de qué es lo que está pasando. Después de la pausa, la segunda parte del programa, estaremos recibiendo llamaditas para escuchar las opiniones, los comentarios de los costarricenses acerca de este tema, según el punto de vista de cada uno. ¿Qué es lo que está pasando en relación a los homicidios? ¿Será que es un tema meramente producto del narcotráfico, el crimen organizado? ¿O es una sociedad que de pronto está estresada, una sociedad que está cansada psicológicamente, mentalmente? Y esta es una de las formas en expresar ese odio, ese estrés. Muy buenos días a nuestro amigo señor Roberto. Muchas gracias por acompañarnos en su programa Al Descubierto. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Yo empezaría señalando lo siguiente y retrotrayéndonos a lo que pasó el año pasado y trasladándonos al presente año. Bueno, el año pasado ocurrió una situación bastante particular, ¿verdad? O sea, el país estuvo con todas las restricciones relativas a la crisis del COVID-19. Sin embargo, terminamos con una cantidad de homicidios superior al año anterior. Ahora, fueron 4 homicidios en realidad, pero aquí debo enfatizar en algo, y es lo siguiente. Algunos han dicho que, bueno, que eso no es por supuesto algo positivo, pero sin embargo, la medición de la actividad en contra de los homicidios es por la tasa, y la tasa se mantuvo igual. Es decir, al menos hay que decir que la tasa de homicidios del año pasado se mantuvo igual al año anterior. Pues tampoco es algo que uno podría decir que es algo perfecto, ni excelente, ni deseable, pero por lo menos no aumentó, y eso es algo que hay que destacar. Ahora, en este aumento de la cantidad de homicidios, no de la tasa, repito, importante destacar que, de acuerdo a los datos del OIJ, el 70% de los homicidios ocurrieron por el crimen organizado, por el narcotráfico. Entonces, aquí hay que decir lo siguiente. Uno podría decir, bueno, pero es que ¿cómo entonces, con todas las restricciones de movilidad, se dieron los homicidios? Bueno, aquí hay que destacar varios factores que quizás no se han podido poner sobre la mesa.
Lo primero es que las organizaciones criminales tienen algo que se llama la resiliencia criminal, es decir, la resiliencia criminal es la capacidad que tienen las organizaciones criminales de adaptarse a toda medida de acción de parte de las policías, sobre todo. Y entonces, bueno, aquí ¿qué fue lo que pasó? Yo he hecho algunos análisis de algunos documentos públicos, esto es basado en información pública, donde se queda en evidencia como, por ejemplo, el año pasado, los homicidios que tradicionalmente se daban en la noche empezaron a ser vistos en el día. Es decir, los homicidios variaron sus horas de comisión de la noche al día. Aquí la mayoría de los homicidios en Costa Rica siempre han sido en la noche, pero el año pasado hubo una cantidad importante de homicidios adicional que ya no fueron en la noche, sino que fueron en el día. Entonces, pues, los criminales siempre se adaptaron a las restricciones. Además, otra cosa, evidentemente, para un criminal, un sicario, la dificultad más grande es encontrar a su víctima. Bueno, las restricciones del COVID hicieron que de alguna manera esto fuera más fácil. ¿Por qué? Porque las personas se quedaron más en sus domicilios. Entonces, ya no había que buscarlos en un bar porque los bares estaban cerrados. Ya no había que ir a buscarlo en la noche y que quizás la persona andaba afuera porque ¿y dónde? Las restricciones lo impedían. Entonces, todo esto hizo que de alguna manera las víctimas estuvieran como más accesibles por parte de los criminales y por tanto eso incidió. Y finalmente hay otro detalle, hay un tercer factor y es lo siguiente. Los sicarios empezaron a utilizar, por ejemplo, y vuelvo a insistir que esto no significa que las personas que se dedican a esto son criminales ni cosa parecida, pero es que los delincuentes se aprovecharon de las circunstancias, es decir, los delincuentes, los sicarios empezaron a disfrazarse de repartidores de comida y similares, porque esos no estaban sujetos a la restricción. Entonces, pues, esas son, digamos, las tres razones por las cuales yo diría que el año pasado los grupos criminales pudieron siempre cometer más homicidios que con respecto al año anterior, ¿verdad? Finalmente, hay que destacar de que la policía pues estuvo muy concentrada en todo lo que fueron las restricciones del COVID-19 y eso pues hace difícil que la policía esté en dos cosas, o sea, la policía no es una fuerza policial con capacidades ilimitadas, entonces la policía pues estuvo cerrando bares, previniendo todos las restricciones del COVID, fiestas violatorias de las restricciones del COVID, bueno, y eso también de alguna forma pues impidió que la policía quizá pudiera atender todo lo relacionado a la prevención de los homicidios. Entonces, pues esas son las razones por las cuales diría yo que el año pasado aumentaron los homicidios. Ahora, ¿qué está pasando con respecto al presente año? Bueno, estamos viendo un poco el mismo escenario, es decir, estamos viendo un poco el mismo escenario y yo inicio con los datos. A esta fecha se han cometido ya cerca de 71, 72 homicidios en el país, lo cual es una cifra pues realmente bastante similar al año anterior, a estas mismas fechas, ¿verdad? Sin embargo, siempre hay que destacar que los datos del OIJ siempre van un poco atrasados, es decir, siempre hay una serie de homicidios que no se han computado, entonces podríamos decir que la cifra podría ser superior efectivamente al año pasado. Ahora, ¿por qué tenemos esta sensación de que hay un aumento inusitado en los homicidios? Bueno, yo siempre digo que los homicidios de mujeres siempre son percibidos socialmente como mucho más graves. Eso es una realidad porque socialmente cuando es asesinada una mujer, la sociedad reacciona quizá con más vehemencia y fuerza que con respecto a los homicidios de hombres, que son siempre la mayoría. Entonces, pues el crimen de la semana anterior, del fin de semana pasado, el domingo, el triple homicidio en Limón, pues definitivamente es un caso que enciende las alarmas y alarma a la ciudadanía. Inclusive, yo no recuerdo de estar estudiando estos temas, y vos, Eric, también que estudias el tema también, yo no recuerdo un triple homicidio de mujeres quizá en los últimos 3 o 4 años, es decir, realmente eso no se había dado en años recientes. Entonces pues eso definitivamente da la sensación de que los homicidios están presentándose de una forma mucho más grande en este año. Así pues, entonces pues lo que estamos viendo es en cierta manera una repetición de lo que estábamos viendo el año pasado, es decir, a pesar de que todavía tenemos restricciones del COVID, aunque un poco más flexibilizadas, lo cierto del caso es que
lo cierto del caso es que al final las restricciones no impidieron los homicidios del año pasado y posiblemente este año tampoco van a impedirlos que se sigan dando de la misma frecuencia. Aparte del triple homicidio, es un triple homicidio de mujeres en Limón, es un dato que preocupa muchísimo porque definitivamente no es algo usual. Y como ya dije anteriormente, los homicidios de mujeres, aunque sean menos, en la opinión pública y en la reacción social definitivamente generan una mayor alarma y una mayor preocupación. Inclusive el año pasado, por ejemplo, hubo un aumento de un femicidio con respecto al año anterior, pasamos de 10 a 11, y sin embargo, cada vez que hay una noticia de un femicidio, pues toda la ciudadanía reacciona diciendo que tiene la apreciación de que estos son hechos sumamente graves, ¿verdad? Entonces, en forma muy sucinta, ¿por qué están aumentando o por qué se están dando los homicidios este año de la forma como se han venido dando hasta la fecha? Bueno, porque estamos viendo una continuidad de lo que sucedió el año pasado, y pues definitivamente las autoridades estarán revisando estos temas para ver cómo se logra evitar que la situación continúe a la fecha presente, ¿verdad? Eso es como de forma introductoria lo que está sucediendo. Ahora, ¿por qué están sucediendo? Bueno, lo mismo que ya dijimos, el año pasado el 70% de los homicidios se vinculó con narcotráfico, con crimen organizado. Este año seguramente estamos viendo el mismo escenario. Estaba revisando un poco las estadísticas del OIJ, y el OIJ de los 70 homicidios que tenemos registrados, prácticamente 40 los clasifica como ajuste de cuentas, venganza o desconocido o por determinar. Eso es lo que el OIJ, digamos, en forma global califica como narcotráfico, crimen organizado. Así pues el 40, 50, por lo menos 60% de los homicidios que ya llevamos a esta fecha corresponden al crimen organizado, y otros no se ha logrado determinar, pero muy seguramente tienen exactamente el mismo factor o componente. Así pues, definitivamente el tema es preocupante, definitivamente el tema debe llamar la atención de las autoridades, ¿verdad? Y pues lamentablemente el país sigue afectado por la penetración del narcotráfico. El año pasado tuvimos un decomiso de prácticamente 55 toneladas de cocaína versus 35 el año anterior, o sea, hubo un récord. Entonces eso demuestra que el narcotráfico no se detiene, el tráfico de armas no se detiene y los homicidios no se detienen. Entonces, a grosso modo, a forma introductoria, eso es como yo vería el panorama que tenemos en este momento. Don Roberto, hace unos minutos usted menciona que hay un 70% de homicidios relacionados a crimen organizado. Dígase de otra manera, sicariato, crimen organizado, esa lucha, esa guerra de territorios. Ese otro 30%, ¿cómo podemos explicarle, tal vez con ejemplos o alguna clasificación teórica, de qué se tratan esos homicidios? Bueno, hay un dato muy interesante justamente relacionado con tu pregunta, y es lo siguiente. El año pasado, por razones obvias, como los bares estaban cerrados y los restaurantes estaban cerrados, pues los homicidios relacionados con riñas, que es otro factor muy frecuente en estos casos, bajaron. Es decir, el año pasado tuvimos prácticamente todos los bares y todos los restaurantes cerrados a raíz de las prevenciones del COVID. Y bueno, eso origina que finalmente los homicidios relacionados con riñas, que generalmente se presentan en los bares, disminuyeron. Ahora, sí hay que destacar lo siguiente: no es que desaparecieron los homicidios en riñas, pero se trasladaron, por ejemplo, a los domicilios. Entonces, la gente no consumía licor en los bares o en los restaurantes, pero sí consumía en sus casas. Entonces, la estadística de riñas la estadística de riñas no desaparece. Lo que sí yo destacaría, que fue el cambio más grande que hubo el año pasado, es decir, tenemos homicidios por narcotráfico, tenemos homicidios por riña, y tenemos también homicidios por otro factor que hay que señalar ahí, y es que es una casilla que también es muy importante. Hay una casilla que el OIJ siempre dice desconocido o por determinar. Es decir,
siempre hay una serie de homicidios que se cometen en un país del año pasado y en esta fecha que el OIJ no ha logrado determinar por qué ocurren. Bueno, ¿por qué? Porque es que se encuentra un cadáver. Entonces, bueno, el OIJ no sabe realmente qué pudo ser lo que pasó. Entonces, al final hay una serie de homicidios que no se sabe la causa, no se sabe la razón. Y hay otra cosa también que sucedió el año pasado y es lo siguiente, también respecto a los otros casos, que son los casos de repeliendo actividad criminal. Y eso es básicamente cuando ustedes lo van a asaltar o sucede algún tipo de acto delictivo en su contra, entonces usted reacciona defendiéndose y la otra persona sale muerta o usted sale muerto. Entonces, en esos casos, el OIJ llama a esos casos repeliendo actividad criminal y eso también se sigue presentando. Lo que definitivamente está bajando es los casos de femicidio. Ahora, esto no significa, contrariamente a lo que alguien podría pensar, que la violencia doméstica bajó el año pasado, todo lo contrario. Es decir, los femicidios bajaron el año pasado, se redujeron de 10 a 11, pero los casos de violencia doméstica aumentaron en el país. Es decir, los datos de llamadas al 911, al INAMU y a los cuerpos policiales, de acuerdo a algunos datos que estas organizaciones proporcionan, evidencian que la violencia doméstica subió el año pasado, porque bueno, en las circunstancias indicadas de que las personas estaban en sus casas, pues sobre todo las mujeres víctimas de esto, tenían que convivir con su agresor. ¿Y por qué el agresor estaba en la casa? Bueno, uno podría ser porque lo mandaron a trabajar desde la casa, o segundo, porque no tenía trabajo. Acordémonos que tenemos 500,000 personas desempleadas, de los cuales prácticamente la mitad son varones, y esos están básicamente en las casas, ¿verdad?, buscando una oportunidad laboral. Entonces, la violencia doméstica es el dato de la cantidad de homicidios que pareciera que está con una leve tendencia hacia la baja. No por eso, repito, no deja de ser preocupante, porque como ya insisto, lo siguiente, los homicidios de mujeres pueden ser menos, pero a la hora de llegar en la opinión social, en la reacción social, los femicidios tienen una huella más profunda que todos los casos de sicariato. Por acá, a través del WhatsApp del programa, nos dice nuestro amigo Lech, no puede ser un aumento en los homicidios. El viceministro de Seguridad afirmó que con la nueva ley de armas se bajaban los homicidios. ¿Qué opinión podría don Roberto regalarnos en torno a esta relación que parece que algunas personas han hecho entre las armas y la cantidad de homicidios? Bueno, los homicidios en Costa Rica siguen siendo cometidos básicamente con armas de fuego. Es decir, y esto es un dato ya muy consolidado desde hace prácticamente 4 años. El 70% de los homicidios que se cometen en Costa Rica son cometidos con armas de fuego. Ahora, es definitivo que los sicarios que cometen los homicidios no están registrados como portadores legales de armas. Es decir, estas armas se originan en un mercado negro que es un tema que ameritaría un análisis más profundo, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que hay un mercado negro de armas en Costa Rica bastante importante. Las armas vienen de Colombia, vienen de Nicaragua y vienen de otros países, y las restricciones legales no han sido, digamos, como todo lo que uno deseara para restringir el acceso de los criminales a las armas. Es decir, los criminales los sicarios no sacan armas legales, ellos no van a una armería ni toman en cuenta todo eso. Es decir, hay lugares en Costa Rica donde uno puede comprar un arma de fuego ilegal, y eso no se ha detenido y no se va a detener en medio incluso de la pandemia. Entonces, pues eso es todo un tema para un programa completo, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que la conclusión que uno saca es que los sicarios siguen obteniendo armas de fuego y siguen cometiendo los homicidios, y estas armas de fuego se derivan de un mercado ilegal que ha existido en Costa Rica desde siempre. El señor Javier Sandoval nos envía un mensaje a través del Facebook y dice: ¿cómo estamos con respecto a El Salvador y Honduras en cantidad de homicidios? Porque parece que Costa Rica se ha vuelto mucho más violenta que esos países vecinos. Bueno, sí y no. Ok, la respuesta es la siguiente. El año pasado en Honduras y en El Salvador
y en Guatemala, más le voy a decir los 3 países, bajaron drásticamente los homicidios. Es decir, en esos 3 países los homicidios bajaron drásticamente. En El Salvador, en Guatemala y en Honduras bajaron prácticamente un 20-30% los homicidios. Pero es que aquí hay que saber que no hay que comparar chayotes con peras. Es decir, es que cada país tiene que analizarse en su propia realidad. Usted dice, bueno, resulta que en El Salvador bajaron los homicidios, casi un 30%, sí, efectivamente bajaron los homicidios, pero sin embargo El Salvador sigue teniendo una tasa de homicidios de 35 por cada 100,000 habitantes. Es decir, al final de cuentas, esto es importante, lo que se mide no es si los homicidios subieron o bajaron. El dato de medición de la realidad de seguridad o de criminalidad de un país es la tasa. Y si la tasa se mantiene alta, el problema es mucho más grave en otro país que con respecto a nosotros. Es decir, en El Salvador estamos hablando de una tasa de homicidios de 30 por cada 100,000 habitantes. En Costa Rica estamos en 11.5. Es decir, en El Salvador pudieron haber bajado los homicidios, pero la tasa se mantuvo de forma totalmente desproporcionada. Además, hay otra cosa que quiero mencionar y es lo siguiente. Hay toda una discusión, y repito, todos estos temas son para un programa completo, ¿verdad? Pero hay toda una discusión de que en El Salvador hay denuncias de que aparentemente el tema de la reducción de los homicidios, esto es una tesis que manejan algunos medios de comunicación, incluso organizaciones internacionales. Inside Crime, por ejemplo, que estudia el tema de los homicidios, ha citado esta versión de que aparentemente hay alguna especie de acuerdo o alguna especie de tregua entre el gobierno y las pandillas para que las pandillas se maten menos. Entonces, uno no podría decir, bueno, es que sí, bajaron los homicidios allá, pero aquí subieron, entonces estamos mal, y etcétera. No, es que el asunto es que cada país hay que analizarlo en su propia realidad. Y en el caso de Honduras, pues Honduras hay que destacar lo siguiente, y esas son las cosas que hay que tener presente. Honduras tiene una cantidad de policías similar a la que nosotros tenemos. Nosotros tenemos unos 13,000 policías, y es una cantidad similar a Honduras, pero Honduras tiene ejército, y Honduras tiene un ejército prácticamente la misma cantidad. La cantidad de fuerza de seguridad es el doble de la que tiene Costa Rica. Entonces, en Honduras, el ejército es utilizado para patrullar las calles y hace operativos en materia de seguridad ciudadana, cosa que aquí nosotros no tenemos, y tampoco estoy diciendo que necesitamos un ejército. Lo que quiero decir es que Honduras tiene una fuerza de seguridad que es el doble de la que nosotros tenemos en Costa Rica, que suma más de 30,000 efectivos, tanto en el ejército como en la policía. Eso es muy diferente para controlar un país que la fuerza policial que nosotros tenemos. Perfecto, muchísimas gracias, don Roberto, por sus apreciaciones, por su análisis en relación al tema de los homicidios. Don Roberto es docente, es profesor del Centro de Formación en Criminología y Seguridad y es analista de temas de seguridad. Muchas gracias, don Roberto, por acompañarnos. Con mucho gusto, a la orden. Muchas gracias. Ahora, para continuar con el programa en relación a este tema de los homicidios, vamos a abrir líneas. Es importante para nosotros saber la opinión, los comentarios y lo que tengan que decir las personas desde su perspectiva. Escuchamos a un experto hablar acerca de esta realidad, haciendo un análisis de lo que está sucediendo en los primeros días del 2021. Él habla de una percepción de más violencia, de más homicidios, pero que realmente no es así. Inclusive habla de que se ha mantenido la cantidad de homicidios versus el año 2020, versus el año pasado. Entonces, vamos a abrir líneas 905-107-107. Les agradecemos mucho su participación, su opinión. Queremos escuchar, y todos los costarricenses, qué es lo que tienen que decir en relación a esta percepción. ¿Será realmente una percepción o efectivamente Costa Rica se ha vuelto más violenta y su máxima manifestación de violencia obedece a homicidios? Y es que no son cualquier tipo de homicidios, sino más bien son homicidios de carácter muy, muy violentos. Vamos de inmediato con la primer llamadita. Muy buenos días. Muy buenos días, caballero. Chávez Vargas, Luis Eduardo, a la orden, el famoso Lech.
Adelante, don Luis Eduardo, con su comentario. ¿Será que efectivamente Costa Rica se ha vuelto más violenta y más homicidios, o es una simple percepción de nosotros? El asunto está en que a los costarricenses que portamos armas legalmente nos han querido hacer culpables de todos esos homicidios. Es más, el viceministro, para justificar la ley de armas, le hizo ver al país de que si nos quitaban las armas a nosotros, iban a haber menos homicidios. Por más que se trató de demostrarle lo contrario, pasaron la ley. Los homicidios van a seguir. El mercado negro se va a fortalecer con las armas. Usted sabe muy bien que entre más prohibiciones para las armas, en el mercado negro se ponen más caras. Correcto. El negocio se va a ir formando y se va a ir formando. Pero según el viceministro, nosotros, los que tenemos armas legales, las vendíamos a los delincuentes. Cuando normalmente escucha uno AK-47, armas automáticas, y que poseedor de esas armas es legal. Son muy pocos los que tienen permisos para tener esas armas y no para portarlas. Correcto. Aquí en Costa Rica, lamentablemente, siempre nos hacen pasar por delincuentes a los portadores legales. Pagamos cerca de 60,000 colones cada 2 años en un examen psicológico. Tenemos que ir a hacer filas para sacar huellas cada 2 años. Pasar por el PAS, por el Control PAS. Es decir, estamos bien vigilados y, es decir, con nosotros no hay problema. El problema está con las leyes tan absurdas que pasan en este país. Decía... Y seguirán los homicidios, lamentablemente. Decía el analista que efectivamente la mayor cantidad de homicidios que se cometen en el país se cometen con armas de fuego. Pero desde su perspectiva, Lech, ¿usted considera que una sociedad en la que se restrinja o se elimine por completo el uso de armas de fuego a las personas que cumplen con los requisitos, será esa la solución para bajar los homicidios? ¿O por el contrario, más bien los aumenta? Eso aumenta los homicidios. Es decir, cuando yo porto un arma, tengo la oportunidad de defenderme. Pero si nadie tiene armas, si a todo mundo legalmente se las quitan, es muy fácil llegar un maleante con un corta uñas a una casa a hacer un asalto, porque sabe que nadie va a oponer resistencia. Vamos a estar totalmente vendidos a la mafia, a los maleantes. Perfecto, don Lech. Costa Rica necesita que el que quiera portar armas haga sus cursos. Mira, a mí me han gustado mucho las armas. Desde los 6 años tengo uso de... He usado armas de fuego. Una cosa muy importante, ¿cómo es posible que le impidan a usted enseñarle a un hijo menor de edad el manejo de un arma de fuego? Yo desde los 6 años empecé a usar armas de fuego. A mi hijo y a mi hija los enseñé a disparar desde los 2 años de edad. Y yo siempre dejaba las armas ahí sin mucho problema. ¿Por qué? Porque ellos conocían el peligro. Pero aquí nos quieren engañar. Es más, le voy a contar una anécdota. Estando mi hijo con 6 años de edad en un parque jugando con un amigo, se encontraron un revólver. Y el amigo le dijo, juguemos de vaqueros, y le dice, no, déjela quedita. Se fue y le dijo a mi ex esposa. Entonces ya llamaron a la policía y todo, y fue que al guarda de la urbanización se le había caído y no se dio cuenta, se le cayó el revólver. Si mi hijo no hubiera tenido conocimiento del uso de armas y el peligro que tenía, alguno de los dos hubiera muerto.
Perfecto, muchísimas gracias a nuestro amigo Olech por sus comentarios. Estamos preparando un capítulo, un programa muy interesante para hablar acerca de las armas de fuego en nuestro país. Vamos a ver aspectos en pro y en contra de este tema. Sí, importante mencionar que ya los expertos, las estadísticas en general dicen que no hay una relación directa entre la cantidad de armas que hay en un país y la violencia que se genera entre los homicidios. Continuamos de inmediato con la siguiente llamada. Muy buenos días. Buenos días, don Eric. Mi estimadísimo caballero desde Langley, Virginia. Exactamente, Gerardo Oviedo. Don Gerardo Oviedo. Un saludo para todos, para don Otto Alberto Hernández y Fernández ahí, que debe estar muy contento con las declaraciones de Jorge Alarcón, donde dice que a Alajuelense le falta mucho para llegar a los logros del Saprissa. Pero, o si no lo ha leído, lo invito a leer eso, Otto. Ya lo leyó, dice. Ah, bueno. Y para el galán, don Eric, ahí el galán de la FM, dice Otto. Vamos a ver cómo... Mira, yo creo que este debate sobre las armas en Estados Unidos es bien intenso. Yo por lo menos estoy a favor del control y no como el caballero. Pero ahí cada uno es una opinión y cada uno tiene su experiencia. Claro. Sí le digo que en defensa propia en Costa Rica son muy pocos los elementos que se han dado para decir que una arma en manos de alguien fortalece la defensa. Ese analista que hizo que se jodió la jupa y casi le da un derrame para decir lo que dijo, ¿quién es? El analista que usted estaba leyendo. Sí, él es Roberto Chávez. El anterior no, el del análisis. Sí, don Roberto Chávez, él es docente en un instituto. Vea, con pandemia es para que todo estuviera bajado, porque los controles estrictos en carretera, la restricción vehicular y otro tipo, porque la fuerza pública tenía que andar buscando gente y que andaba a altas horas de la noche, que andaba haciendo la policía municipal y otras policías, era para que hubiera bajado. Con el cruce que hubo en la frontera, el supuesto cruce que nunca hubo, la supuesta contención que nunca hubo, porque había un acuerdo Ortega-Alvarado para permitir la entrada de la gente y todavía está en eso, de la migración nicaragüense a Costa Rica, era para que esto bajara. ¿Por qué? Por los controles, porque se estaban ampliando los cateos, los controles en carretera, y realmente es vergonzoso que esta estadística exista en tiempos de pandemia. Los delitos debieron haber bajado, y especialmente homicidios. El control del cateo y el control en carreteras, la revisión de vehículos, de motos y de personas, tiene que haber sacado la conclusión de que tenía que bajar, y no es así. Entonces es la ineficiencia del Ministerio de Seguridad Pública y de otros organismos policiales. Y el ministro de Seguridad, que se vanagloria para ir a pedirle a los diputados que aseguren su edificio contra manifestaciones sociales, debería preocuparse por la seguridad de este país, cosa que no ha hecho. Don Michael Soto Rojas ha pasado como el peor ministro de Seguridad de los últimos tiempos en su cartera. Lamentablemente goza de la confianza de un presidente que es el más impopular, el presidente más impopular de Costa Rica en toda la historia, que es Carlos Alvarado. No estoy de acuerdo con ese análisis, don Eric, el galán de la FM, según dicen las chiquillas. Gracias. Muchísimas gracias a don Gerardo Oviedo, que dice: no estoy de acuerdo con ese análisis, se esperaba más de la propia policía en tiempos de pandemia debido a estas restricciones, y es que es lógico pensar que al limitarse la circulación vehicular, al limitarse el cierre de los comercios y demás, la gente eventualmente estaría más tranquila y no habría tanto delito. Continuamos con la siguiente llamadita. Muy buenos días. Buenos días. ¿Aló? Sí, señor, le escuchamos. ¿Su nombre? ¿Aló? Le escuchamos, caballero. ¿Cuál es su nombre? Se nos fue la llamadita. Tenemos otra ahí esperando. Muy buenos días. Muy buenos días, don Eric Martín Hidalgo. ¿Cómo le va? Eso, don Martín, un gustazo saludarle. Como les digo, el gustazo es para mí siempre. Interesante escuchar las dos exposiciones que hace el profesor Chávez y
cómo lo rebate don Gerardo Diego. Bueno, ahí están para que uno pueda sacar su... Antes de que nos regale su opinión, don Martín, usted, en su carácter personal, ¿usted percibe que Costa Rica esté más violenta, cada día más violenta, por la cantidad de homicidios que se cometen? Mire, es que ahí se conjugan varios factores. Yo me acuerdo, estando muy, muy pequeño, el boom que hizo el crimen de Colima. O se oía decir, ¿verdad? Ya habían pasado muchos años, creo, varios años. Lo que sí yo percibo, esto es muy personal, es que la migración de colombianos y nicaragüenses y de otras latitudes, haitianos y dominicanos, más dominicanos, ha traído, porque ellos vienen de países con una problemática social muy, muy fuerte, muy importante, y los niveles de violencia en esos países es también bastante alto. Entonces yo creo que todo este asesinato de femicidios, como le llaman ahora, o asesinatos, porque son asesinatos independientemente de hombres o mujeres, eso es traído de esos países, ¿verdad? Y ¿cómo se llama ahora? Todo esto, la tecnología, el viajar es más rápido, antes no. Entonces sí, yo pienso que se ha vuelto más violento, pero como decía el profesor también, es que, digamos, los asesinatos en Honduras y en El Salvador son exponenciales las cifras, ¿verdad? Entonces, que haya un 30% menos de asesinatos jamás va a bajar a los índices que hay en Costa Rica. Ahora, con esto no quiero decir que los ticos somos castas palomas, ¿no? Pero sí yo pienso que mucho la incidencia de la violencia y asesinato que se ha dado en Costa Rica también cala mucho la fuerte migración. Bueno, el sicariato, ¿cuándo se veía antes del sicariato? Hace unos 25, 30 años, ¿no? Eso es hasta a raíz de lo que es la droga, ¿verdad? Del evento de la droga que se da. No sé, como le digo, las dos posiciones que tiene don Gerardo y el profesor, pero sí veo como con más sesudo, más abocado al estudio al profesor, el argumento que él da, pero también hay que escuchar, analizarlo de don Gerardo y sacar uno sus propias conclusiones. Don Eric, mire, en Costa Rica es que son cosas que uno medio lee un poquito y se pone a analizar, ¿verdad? Como decía mi papá, yo le ponía unos 5 sentidos para deducir y hacer las cosas, pero en Costa Rica y en otros países que tanto emulamos a Suiza, en Suiza hay un ejército fuerte, poderoso, cada ciudadano es un soldado, como una sociedad israelí. Y dígame usted si hay esos índices de asesinatos, si los hay en Suiza o en Israel. En Israel, claro, hay una situación de guerra con los palestinos, ¿verdad? Pero si usted analiza los códigos que usa el ejército israelí y las fuerzas de defensa israelíes, son de los más avanzados que hay en el mundo. Entonces, es cuando uno ve, en Suiza, por ejemplo, enseñan a los niños el uso de armas. No a esas edades que decía el señor anterior, de 2 años y 6 años, me cuesta creerlo, pero sí, a un niño ya de 10, 12 años comienzan a instruirlo. En Suiza, que es todo lo que eso conlleva, la democracia que se da ahí, el respeto a los derechos humanos, pero ahí hay un ejército fuerte. Claro. Y hay que leer un poquito de historia del por qué Hitler no atacó Suiza durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos tienen una fuerza aérea extraordinaria, el ejército, la infantería, todo. Entonces, yo pienso, al menos aquí en Costa Rica, sí veo que al que quiere portar armas de manera legal, ser responsable, aprender el manejo, le ponen todo cuesta arriba. Pero ya la facilidad con que los delincuentes adquieren un arma. Entonces, pienso yo que aparte de lo que se está dando, el gobierno o los gobiernos de turno ya ponen en una posición de indefección, de no tener recursos inmediatos. Digamos, un ciudadano honrado y trabajador que es asaltado no tenga un recurso inmediato en el que él pueda defenderse, donde pueda inclusive salvar la vida de él y de otras personas, ¿verdad? Pero sí es interesante esto de Suiza y estos países como Israel y los países nórdicos, que son donde se vive más tranquilamente. Ellos tienen sus fuerzas armadas, constituidas, ¿verdad? Y aquí en Costa Rica, que nos preciamos por el mundo, de que es un país sin ejército, que es el más feliz del mundo, habría que ver eso también, analizarlo, a ver. Muy amable, don Eric, gracias. Muchísimas gracias a don Martín por sus comentarios. Sin lugar a dudas, Costa Rica, a pesar de esta percepción que tenemos, sigue manteniéndose con números por debajo a nivel de la región, y eso
a la hora de analizar es importante ver esa situación de manera global. Obviamente para nadie es bonito sentirse temeroso, sentir que vive en un país donde están asesinando a 3 mujeres en un mismo momento, o donde un hijo asesina a su madre y después intenta suicidarse. Toda esa percepción de una u otra manera nos estresa, nos mantiene con temor, nos encierra en nuestras casas. Pero en comparación con otros países, Costa Rica sigue teniendo las tasas más bajas de la región. Vamos, Otto, inmediatamente con la siguiente llamadita. Vamos al corte, dice nuestro amigo Otto Alberto, el manudo Otto Alberto. Vamos rápidamente al corte comercial. Recuerde, hoy estamos hablando acerca de los homicidios en Costa Rica. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que efectivamente están incrementando los homicidios o es una percepción que tenemos con respecto a los años anteriores? Hemos escuchado a un analista dar sus opiniones en torno a las razones por las cuales se percibe esa tendencia al aumento en los homicidios, y también comentarios de muchos de los que han participado con sus posiciones, desde hablar acerca de las armas de fuego hasta un tema de pandemia, ¿verdad? Que todavía nos encontramos en el marco de esta situación mundial. Vamos a la pausa rápidamente y ya casi regresamos. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto. Filas que no le desearía a nadie. Número 3, la fila del baño. Más es urgente y un minuto se convierte en 15. Número 2, la fila del parqueo en un mall en Navidad. Y en el número 1, la fila del supermercado. Más si la persona de adelante decide pagar todos los recibos. Brínquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. RITEVE, comprometidos con la vida. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. ¿Deseas ser o eres un portador responsable de un arma de fuego? Si es así, debes ser parte de la Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. Al ser miembro podrás disfrutar de grandes descuentos en productos y capacitaciones en todos nuestros comercios afiliados. Además contarás con asesoría técnica, legal y psicológica de manera gratuita. Más información al 2221-5758 o al 8936-1803 o búscanos en Facebook como Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. UCOPA, portadores responsables al servicio de Costa Rica. Centros de Formación en Criminología y Seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad.
hay filas que sí dan gusto. Como la fila para entrar a un concierto del grupo favorito. O la fila para tirarse en los toboganes de agua del parque de diversiones. ¡Qué chivas! ¿Se acuerdan? Ah, no, ya sé. La fila para recibir el título de graduación. La verdad, esa es la mejor. Con birrete y todo. Reserve su tiempo para las mejores filas. En Riteve ya puede brincársela y pagar directamente en rtv.co.cr. Así llega directamente a la línea de inspección, fácil, rápido y seguro. Riteve, comprometidos con la vida. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Continuamos en su programa Al Descubierto, hoy hablando acerca de los homicidios en Costa Rica. ¿Qué es lo que está pasando en este 2021, en los primeros días de este nuevo año? Sin lugar a dudas, en distintos noticieros hemos visto una gran cantidad de homicidios y homicidios violentos que poco a poco han generado esa percepción o realidad en relación a los homicidios en nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando? Esa es la pregunta del día de hoy. Por acá, Tania Molina Rojas dice: el crecimiento de la violencia en Costa Rica no es percepción, es una realidad. Sin embargo, estamos por debajo del Triángulo Norte. También continúa diciendo Tania Molina: Chile es de los más seguros de la región, no Costa Rica. Don Javier Sandoval: la pobreza y la falta de oportunidades empuja a la gente a meterse en el mundo del narcocrimen y ahí resultan asesinados muchos de ellos. Los políticos corruptos, demagogos, son responsables de semejante caos. Y es que este tema es un tema multifactorial que obedece desde un tema de leyes, un tema policíaco, un tema de prevención, un tema de pobreza, de economía y cualquier cantidad de factores como la educación y demás que influyen en la criminalidad de nuestro país y de las sociedades de todo el mundo. Vamos con la última llamadita del día. Hello. Sí, muy buenos días, caballero. Sí, buenas tardes, caballero. ¿Su nombre? Carlos. Don Carlos, adelante. ¿Será que usted percibe que hay una mayor violencia o es una realidad? No, eso es más que una realidad, es totalmente perceptible que hay mayor violencia y hay varios factores. Bueno, como primera cosa me parece curioso el comentario del señor que estaba a favor de armar, y o sea, me parece bien estar armado. O sea, la ley dice que una persona puede tener máximo 2 armas, ¿sí? O algo así. Correcto. Pero me parece curioso cómo él en la anécdota cuenta que a un oficial se le cayó el arma y se le perdió. O sea, precisamente por eso es que es necesaria esa ley. Porque, o sea, ¿cómo es que a un oficial se le va a perder el arma? O sea, ¿qué manejo le dan las empresas de seguridad a las armas? O sea, ¿qué preparación tiene esa persona para que se le caiga el arma y se le pierda? O sea, eso es básicamente algo contradictorio, porque él defiende algo, pero con la anécdota, o sea, no sé si me entienden. Correcto, sí, por un lado, las armas de fuego son tal vez una herramienta para poder defenderse y demás, pero parece que hay una mala tal vez capacitación. Le dan un mal uso a las armas. O sea, la gente responsablemente, yo estoy de acuerdo que la persona está armada. Hay otro factor, que normalmente ¿dónde es que se están dando los homicidios? En personas que están envueltas con el narcotráfico. ¿Por qué se da eso? Porque ya los narcotraficantes no pagan con dinero, ahora les pagan con drogas. Por eso es que se da tanto homicidio, por esta cuestión de territorios y eso, porque ellos necesitan territorios para vender la droga. Yo, no sé, hasta cierto punto yo pienso que una ley para la legalización de la marihuana, no sé, hace falta una ley para ver si nos quitamos por lo menos el problema con la marihuana y se atacan drogas como la cocaína. O sea, quitar el problema de la marihuana, poner al gobierno a recibir dinero con eso en lugar de andar atacando el narcotráfico por ese lado y concentrarse por el lado de la cocaína, que eso es un problema enorme. Después también la sociedad está, no sé, le ha perdido como el temor, bueno, el temor no, el respeto que tiene que tener la gente a la policía. No sé si ustedes ven videos a veces en Facebook de policías que llegan a algún lugar a hacer un allanamiento, a detener a alguien
y sale toda la familia de la persona a todo el defender a esa barrio. persona. Yo un día de estos vi un video de alguien que un policía llegó, que por dicha policía tenía una cámara, llegaron a hacer una detención de una persona que estaba con un walkie-talkie avisándole a otras personas cuando llegaba la policía, agarró una bolsa con droga, la tiró dentro de una casa y salió la familia a defender a la persona porque la estaban deteniendo. Y se escuchaban niños madreando a los policías. O sea, esos son niños que ya no tienen el más mínimo respeto por la autoridad y van para grandes pensando que ellos están por encima de la ley. Y no quiero ser ni sonar xenofóbico, pero se les escuchaba a personas de acento extranjero. Debería existir también, no sé, una ley que diga que a personas de extranjera que cometa cualquier delito en el país, esté bien con sus papeles o no, se le deporta. Porque tras de que no tenemos problemas en el país con gente aquí, vienen problemas, personas extranjeras a hacer más problemas. Y por eso es que la sociedad y la violencia está subiendo tanto. Perfecto, muchísimas gracias a nuestro amigo por su comentario que decía, hay muchos factores, muchas causas, pero eventualmente legalizar la marihuana podría bajar, disminuir un poco la criminalidad y por ende el tráfico y todo lo que conexamente conlleva esta droga, al igual que crear tal vez unos planes migratorios o, como dicen los expertos, blindar mejor esas fronteras. Esos son posibles soluciones, esas son posibles respuestas a un fenómeno que, como les decíamos anteriormente, es multifactorial. No se puede atacar mejorando nuestras policías nada más, no se puede atacar mejorando las leyes, sino que es un tema que compete a todos los sectores de la población, desde lo económico, desde la educación, desde las oportunidades de trabajo y todavía más atrás. Entonces, el tema queda ahí sobre la mesa. El día de hoy escuchamos muchas opiniones en relación a qué es lo que está sucediendo con estos homicidios, esta gran cantidad de homicidios que ha azotado a nuestro país en los últimos días. Decía un periodista de Repretel, de 2 a 3 homicidios violentos por día. Eso llama mucho la atención y en el contexto en el que se están dando. Muchas gracias, como siempre, a todos ustedes por sintonizar su radio actual 107.1. Para nosotros es un gusto traer este tipo de temas, estas conversaciones, para que cada uno de ustedes tenga más elementos para generar su propia opinión. No nos dejemos llevar por los titulares, no nos dejemos llevar por las redes sociales. Siempre escuchemos las versiones completas de cada uno de los temas y generemos siempre con responsabilidad una opinión más justificada, una opinión más objetiva, más concreta. Muchas gracias. Recuerde su cita todos los días a eso de las 10 de la mañana en su programa Al Descubierto. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado Al Descubierto. Al Descubierto.